Muy buenas tardes. En esta oportunidad vamos a revisar los controles tecnológicos de la ISO 27001-2022, o sea, del anexo A de la ISO 27001-2022. Muy bien. Vamos a ver también algunos ejemplos. Aquí están, por ejemplo. Aquí tenemos algunos ejemplos. Muy bien. Entonces, ¿cuántos controles son? Son 34 controles. Muy bien, 34 controles. Por ejemplo, los dispositivos finales de usuario. Ahí está. ¿No? Descripción, o sea, ¿de qué trata, no? Ese control. Por ejemplo, dice la información almacenada, procesada y accesible a través de los dispositivos de punto final de usuario debe ser protegida. Muy bien, cualquier información que esté dentro de un dispositivo final de usuario puede ser una tablet, puede ser un celular, etcétera, ¿no? Un ejemplo práctico, cifrar los discos duros de las portátiles de los empleados, por ejemplo. Una laptop es un dispositivo final de usuario, por lo tanto los discos duros deben ser cifrados. Muy bien. Otro control tecnológico, derecho de acceso privilegiado. ¿Qué quiere decir? La asignación y el uso de los derechos de acceso privilegiado deben ser restringidos y deben ser gestionados. Muy bien. Ejemplo práctico, implementar un sistema de gestión de identidad y accesos para controlar quién tiene acceso a las cuentas del administrador. Eso es muy importante. Muy bien, los derechos de acceso privilegiado lo deben tener solamente los administradores. Por lo tanto, esos derechos de acceso deben ser bien controlados. Muy bien. Y una manera de estar bien controlados es que tienen que estar monitoreados para ver quién tiene acceso a quién. Muy bien. Por eso que acá da a entender que se tiene que aplicar, digamos, un sistema de gestión de identidad y accesos, ¿no? Un sistema IAM. Muy bien. Para monitorear cualquier acceso. Muy bien. Pero con, o sea, por ejemplo, cuando un usuario usa una credencial de administrador, ¿no? Eh, y cuando trata de accesar a la red, todo eso se controla, muy bien, todo eso está controlado y se puede implementar políticas para restringir ese acceso o para evitar de que mueva algún dato, que elimina algún dato, ¿no? Muy bien, todo eso se controla con reglas, con políticas, ¿no? Todo se configura en este sistema de gestión de identidades y accesos IAM, muy bien, porque solamente los administradores pueden usar, es más, los movimientos de los administradores también se monitorean acá con este software. Muy bien. El A.8.3, restricción de acceso a la información. Dice, ¿no? El acceso a la información y otros dispositivos asociados deben restringirse de conformidad con la política establecida sobre el control de acceso relativa a temas específicos. Ejemplo práctico, utilizar listas de control de acceso ACL para restringir el acceso a archivos y carpetas en función de los roles de usuario. Por ejemplo, si yo tengo acceso a dos carpetas, ¿no? Yo no puedo, digamos, entrar a una tercera carpeta porque no tengo acceso. Pero si logro entrar, eso está mal. Muy bien, debe haber una restricción a otras carpetas a las cuales yo no tengo acceso. Muy bien. A.8.4, acceso al código fuente. ¿Eso qué quiere decir? Que el acceso de lectura y escritura al código fuente, las herramientas de desarrollo, ¿no? Y las bibliotecas de software deben administrarse adecuadamente, ¿no? Ejemplo práctico, utilizar un sistema de control de versiones como el Git, por ejemplo, ¿no? Para gestionar los cambios en el código fuente y restringir el acceso a los repositorios de código. Muy bien. El A.8.5, autenticación segura. ¿Qué quiere decir eso? Que las tecnologías y los procedimientos de autenticación segura deben implementarse en función de las restricciones de acceso a la información y de la política de control de acceso específico. Muy bien. Ejemplo práctico, implementar la autenticación de dos factores, 2FA, para acceder a los sistemas críticos, por ejemplo. Esa autenticación segura. A.8.6, gestión de la capacidad. ¿Qué quiere decir eso? Que la utilización de los recursos deben de supervisarse. Muy bien. Y ajustarse de conformidad con las necesidades de capacidad actuales y previstas. Esa es gestión de la capacidad, ¿no? Muy bien, la capacidad que tiene la organización para satisfacer toda la demanda. Muy bien. O sea, la utilización de los recursos debe de supervisarse y ajustarse de conformidad con las necesidades de capacidad actuales y previstas. Ejemplo práctico, monitorear, dice, monitorizar el uso de servidor, ¿no? Y ajustar los recursos según sea necesario para evitar la sobrecarga. Muy bien. O sea, hay que adicionar, por ejemplo, más disco duro, más clúster, etcétera. Muy bien. A.8.7, protección contra malware. La protección contra malware debe implementarse y respaldarse con el conocimiento adecuado del usuario. Muy bien. Ejemplo práctico, instalar software antivirus en todos los equipos de la empresa y proporcionar formación a los empleados sobre cómo evitar ese malware. Acá tenemos una política anti-malware. Muy bien. Una política de antivirus con sus parches actualizados. A.8.8, gestión de las vulnerabilidades técnicas. Se debe obtener información sobre las vulnerabilidades técnicas de los sistemas de información en uso, se debe de evaluar la exposición de la organización a esas vulnerabilidades y se debe
Dice, y se debe, vamos a ver acá, eh, y se deben adoptar las medidas apropiadas. Muy bien. Ejemplo práctico, realizar escaneo de vulnerabilidades periódicas con Bursuit, Professional, etcétera, y aplicar los parches de seguridad necesarios. ¿Sí? En el punto 8.9, gestión de la configuración. Las configuraciones incluidas las configuraciones de seguridad, de hardware, de software, servicios y redes deben establecerse. ¿No? Acá tenemos una política de configuraciones, por ejemplo. ¿No? Todas las configuraciones deben de establecerse, deben de documentarse. Cómo configurar cualquier aplicación, cualquier servicio, y cualquier hardware, por ejemplo, ¿no? Contar con herramientas de automatización de configuraciones. Tenemos acá también infraestructura como servicio, etcétera. Deben documentarse, implementarse, supervisarse y revisarse, ¿no? Por ejemplo, utilizar herramientas de gestión de la configuración para automatizar la implementación de configuraciones seguras en los sistemas. Por ejemplo, tenemos, o en la infraestructura también, ¿no? ¿No? Infraestructura como código. Tenemos cualquier tipo de configuración también se puede hacer con Puppet, con Chef, por ejemplo, etcétera. A.8.10, eliminación de la información. La información almacenada en sistemas de información, dispositivos o cualquier otro medio de almacenamiento debe eliminarse cuando ya no sea necesario. Por ejemplo, utilizar un software de borrado seguro para eliminar datos de discos duros antes de desechar los equipos. El A.8.11, enmascaramiento de datos. Esta es una política de enmascaramiento de datos. El enmascaramiento de datos debe utilizarse de acuerdo con la política de organización sobre el control de acceso y otras políticas específicas de temas relacionados, así como con los, dice, vamos a ver acá, así como con los requisitos empresariales, tomando en consideración la legislación aplicable. Muy bien. ¿De qué trata esto? Muy bien, vamos a ver de qué trata. Vamos acá, ¿no? Muy bien. Acá, ¿no? Ejemplo práctico, reemplazar los números de tarjeta de crédito con asteriscos en los recibos de los clientes. ¿Por qué? Porque el dato está enmascarado. Muy bien, esta es una política de enmascaramiento. Acá tenemos política de configuración, política de gestión de vulnerabilidades, política de eh, antivirus, política de capacidad, ¿no? Etcétera. Eh, política de acceso, ¿no? Prevención de fuga de datos, una política de prevención de fuga de datos, por ejemplo, dice acá, A.8.12, prevención de fuga de datos. Las medidas de prevención de fuga de datos deben aplicarse a los sistemas, a la red y cualquier otro dispositivo que procese, almacene o transmite información confidencial. Muy bien. Implementar, ejemplo práctico, implementar software de prevención de fuga de datos, DLP. Hay muchos software de prevención de fuga de datos para monitorear y bloquear la transferencia de datos confidenciales fuera de la red de la empresa. Muy bien. El A.8.13, copia de seguridad de la información. Las copias de seguridad son los respaldos de la información del software y de los sistemas. Deben mantenerse y probarse periódicamente de conformidad con la política de copia de seguridad. Muy bien. A.8.14, redundancia de las instalaciones de tratamiento de información. Tiene que haber redundancia para permitir la disponibilidad, muy bien, de la información que esté disponible siempre. Por ejemplo, las instalaciones de procesamiento de información deben implementarse con redundancia. Muy bien. Suficiente para satisfacer los requisitos de disponibilidad. Muy bien. Ejemplo práctico, utilizar servidores redundantes, servidores en espejo, etcétera, para transacciones, etcétera, en diferentes ubicaciones para que si falla un servidor, otro pueda tomar en su lugar. A.8.15, registros o logs, ¿no? Deben de producirse, almacenarse, protegerse y analizarse los registros que recogen las actividades, las, las excepciones, las fallas y otros eventos relevantes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, archivos log, por ejemplo, para cualquier tipo de evento de falla en los servidores, sistemas operativos, bases de datos, etcétera. Ejemplo práctico, configurar los sistemas para registrar los intentos de inicio de sesión, por ejemplo, los accesos a los datos y otras actividades relevantes, ¿no? Y que esa información se guarde en algún log de algún servidor. Después tenemos actividades de monitoreo. ¿Qué quiere decir eso? Que las redes, los sistemas y las aplicaciones deben ser monitoreadas para detectar un comportamiento anómalo y tomar las medidas apropiadas para evaluar posibles incidentes de seguridad. Un ejemplo práctico, ¿cuál sería? Utilizar software de monitoreo de seguridad para detectar patrones de actividades sospechosas, ¿no? Por ejemplo, puede ser un software de inteligencia de las amenazas, un software de monitoreo de, por ejemplo, de eventos, ¿no? O de accesos, ¿no? O actividades sospechosas, por ejemplo. El 8.17 es sincronización de relojes. ¿Qué quiere decir? Que los relojes de los sistemas de procesamiento de información utilizados por la organización deben sincronizarse con las fuentes en tiempo probado. ¿No? Un ejemplo práctico, utilizar un servidor de tiempo de red NTP para sincronizar los relojes de todos los equipos de la empresa. Muy bien. Muy bien.
8.18 uso de programas utilitarios privilegiados. ¿Qué quiere decir? Que el uso de programas utilitarios capaces de anular los controles de sistemas y de las aplicaciones deben estar restringidos. Muy bien. Y controlados de forma estricta. Muy bien, el uso de programas utilitarios. Ejemplo práctico, implementar un proceso para la aprobación y el registro del uso de programas utilitarios privilegiados. Lo que pasa es que los programas utilitarios privilegiados solamente los deben de usar por lo general los administradores. Muy bien, y cualquier otra persona no puede usar esos programas. Un programa utilitario privilegiado, ¿cuál sería? Pues una aplicación para borrar información de manera remota en diferentes dispositivos o hacer copias de manera remota, ¿muy bien? O actualizar parches, etc. Entonces, no, acá dice, el uso de programas utilitarios capaces de anular los controles del sistema. Obviamente son otro tipo de programas, ¿no? Anular el control del sistema y las aplicaciones deben ser restringidos. Solamente los administradores deben usar ese tipo de aplicaciones y deben ser controlados de forma estricta. Muy bien. La 8.19, instalación de software de sistemas operativos, que deben implementarse procedimientos y medidas para administrar de forma segura la instalación de software de sistemas operativos. Ejemplo práctico, utilizar una lista blanca de aplicaciones para controlar qué software se puede instalar en los sistemas. Muy bien. En el punto 8.20, seguridad de las redes. Acá tenemos una política de redes. Que las redes y los dispositivos de red deben ser protegidos, deben ser gestionados y controlados para proteger la información de los sistemas y las aplicaciones. Muy bien, todo tiene que estar bien protegido, tanto los sistemas como las aplicaciones. Ejemplos prácticos, implementar hardware en las redes, por ejemplo, sistema de prevención de intrusiones IPS, IDS para proteger la red. Muy bien. A8 punto, A.8.21, seguridad de los servicios de la red. Eso también es parte de la política de las redes, que deben identificarse, implementarse, supervisarse todos los mecanismos de seguridad, ¿no? Los niveles de servicio y los requisitos de servicio de los servicios de la red. Ejemplo práctico, configurar todos los servicios de la red con los ajustes de seguridad recomendados. Muy bien. Hago 8.22, segregación de la red. La red también debe estar segmentada o segregada. Dice, los grupos de servicios de información, usuarios y sistemas de información deben separarse en la red de la organización. O sea, tiene que haber grupos de red, grupos de usuarios, sistemas, todo tiene que estar segregado en diferentes redes. Para eso se va a utilizar VLAN, ¿no? Para segmentar la red en diferentes zonas de seguridad. Muy bien. A 8.23, filtrado web, política de filtrado web. ¿Qué quiere decir esto? Que el acceso a sitios web externos deben gestionarse para reducir la exposición a contenido malintencionado. Ejemplo, utilizar un firewall para bloquear el acceso a sitios web que se sabe que distribuyen malware o contenido inapropiado. Muy bien. A 8.24, uso de criptografía, política de criptografía. Se deben definir e implementar reglas para el uso efectivo de la criptografía, incluida la administración de las claves cifradas. Ejemplo práctico, cifrar los datos confidenciales que se transmiten por la red o se almacenan en los dispositivos. Muy bien. 8.25, ciclo de vida de desarrollo seguro. Deben establecerse y aplicarse normas para el desarrollo seguro de software y sistemas. Ejemplo práctico, realizar revisiones de seguridad de código y pruebas de penetración durante el desarrollo de software. Muy bien. A 8.26, requisitos de seguridad en las aplicaciones. Los requisitos de seguridad de la información deben ser identificados. Muy bien. Especificados, aprobados. Identificados, especificados y aprobados al desarrollar o adquirir la aplicación. Muy bien. Incluir requisitos de seguridad en las certificaciones de las aplicaciones. Muy bien. Acá tenemos requisitos. Estos requisitos de seguridad son requisitos no funcionales, por lo general. Muy bien. 8.27, arquitectura de sistemas seguros y principios de ingeniería segura. ¿Qué quiere decir? Que los principios para ingeniería de sistemas seguros deben establecerse, documentarse, mantenerse y aplicarse a cualquier actividad de desarrollo de sistemas de información. ¿No? Ejemplo práctico, utilizar un marco de desarrollo seguro para guiar el desarrollo de sistemas. Tenemos acá una política de desarrollo seguro. A punto 8.28, codificación segura. Que los principios de codificación segura se deben aplicar al desarrollo del software. Un ejemplo práctico, ¿cómo sería? Capacitar a los desarrolladores en práctica de codificación segura. Muy bien, también política de desarrollo seguro. A punto 8.29, prueba de seguridad y de aceptación en el desarrollo. Los procesos de prueba de seguridad deben definirse e implementarse en el ciclo de vida de desarrollo, ¿no? Mediante pruebas, mediante casos de pruebas, ¿no? Pueden haber acá evidencia de prueba o escenarios de prueba, ¿no? Hay herramientas también de automatización de pruebas, etc. Por ejemplo, realizar pruebas de seguridad automatizadas y manuales durante el desarrollo, ¿no? Estamos hablando acá de pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas alfa y beta, pruebas en diferentes tipos de pruebas, podemos usar Selenium, JUnix, etcétera. Desarrollo tercerizado también. Acá, este control a punto 8.30, desarrollo tercerizado, que quiere decir que la organización debe de controlar, de monitorear y revisar las actividades relacionadas con el desarrollo del sistema tercerizado. ¿Muy bien? Incluir, ejemplo práctico, ¿no? Incluir requisitos de seguridad en los contratos con proveedores o desarrollo de software. ¿Muy bien?
Al punto 831, separación de los entornos de desarrollo, pruebas y producción. Los entornos de desarrollo, prueba y producción deben de estar separados y protegidos. Ejemplo práctico, utilizar diferentes servidores y redes para los entornos de desarrollo, pruebas y producción. O sea, cada desarrollo tiene su propia red, prueba su propia red, producción su propia red y tiene cada uno su propio servidor. Muy bien. A 832, gestión de cambios. Los cambios en las instalaciones de procesamiento de información y en los sistemas de información deben estar sujetos a procedimientos de gestión del cambio. O sea, debe haber un procedimiento de gestión de cambio, ¿no? Para hacer cualquier cambio en producción, por ejemplo. Ejemplo práctico, implementar un proceso formal de gestión de cambio para controlar los cambios en los sistemas, pero los sistemas que están en producción. A punto 8.33, información para las pruebas. Dice, ¿no? Acá dice, la información para las pruebas debe seleccionarse, protegerse y gestionarse adecuadamente. Ejemplo práctico, utilizar datos de prueba anonimizados para proteger información confidencial. Muy bien. A punto 74, protección de los sistemas de información durante las pruebas de auditoría también. Muy bien, las pruebas de auditoría y otras actividades de garantía que impliquen la evaluación de los sistemas operativos deben planificarse y acordarse entre el encargado de las pruebas, ¿no? O sea, el encargado de las pruebas, muy bien, y la dirección correspondiente. Muy bien. Acá, ejemplo, establecer un protocolo para las pruebas de auditoría que minimicen el impacto en el sistema de producción. Muy bien, ¿no? Acá está. La protección de los sistemas de información ante la prueba de auditoría, que los sistemas se deben de proteger también cuando se hace alguna auditoría, ¿no? Muy bien, aquí está. Estos son los controles. Muy bien, nosotros contamos con plantillas, con asesorías, con consultorías, capacitaciones, 20 certificaciones asociadas a la implementación del SGC o a la auditoría del SGC. Muy bien. Si alguien está interesado, no, nos comunica a nosotros al WhatsApp al 993-261-682 o nos visita al link www.corisitech.com. Muy bien. Espero que les haya encantado este video corto, pero es muy importante porque hemos mostrado la descripción de cada control tecnológico y un pequeño ejemplo. Muy bien. Eh, Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.